Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Esta es la continuación de la sesión anterior en la que hacíamos un conmutador con relé y transistor y ahora hacemos el conmutador con relé y N-MOSFET. El transistor, en lugar de ser PJT, es un N-MOSFET que tenemos aquí. Es el IRF720N, la flecha entra aquí. Y recordamos un poco brevemente en qué consistía este circuito, una fuente de voltaje, le hemos puesto 9 voltios, el relé doble. Aquí tenemos la bobina del relé que conectará este circuito externo, que sería una bombilla, una batería que se conectará cuando por el relé atraviese corriente la bobina y lo conecte. Y a la vez, en la segunda parte del relé, cambiará aquí el circuito, irá en lugar de por un lado por el otro. Igual que antes vamos a ver las posibles corrientes antes de empezar y conectamos todo esto y vemos que esto está de entrada, montamos el placa protoboard y vemos que esto está en off, está apagado. La bombilla no funciona y el relé está desconectado. Vamos a comprobar entonces teóricamente qué es lo que sucede. Cogemos las corrientes, como siempre, y vamos de más a menos. De 9 voltios empezamos por la izquierda. La corriente irá por aquí, por donde está cerrado el circuito. Y si seguimos por aquí la corriente, vemos que baja por la resistencia esta de 10K. Todo esto está abierto, por aquí no pasa. Atraviesa la resistencia de 10K y llega a tierra. A la vez esta corriente se puede bifurcar por el condensador. La vamos a hacer en color naranja. Llega aquí y hay un condensador. Puede llegar, está bien puesto el positivo más cerca del polo positivo y el negativo con el negativo. Puede atravesar el condensador y habrá corriente hasta que esto se cargue. Una vez se cargue, ¿a qué voltaje? Al mismo que hay aquí, dejará de pasar corriente. Entonces, esto lo que tenemos es lo que pasa por la izquierda y por la derecha nada porque está todo cortado. ¿Qué sucede por la derecha? Pues cogemos la corriente y por la derecha tendría que venir por aquí. Podría bajar la espiral del electroimán, la bobina, atravesar el transistor MOSFET de drain a source y llegar a tierra. Esto sí, solo si habrá esta corriente si el circuito está en ON, el transistor está conectado. El transistor MOSFET sabemos que está en ON, MOSFET, y es N-channel, el voltaje gate source tiene que ser positivo y mayor que el voltaje threshold umbral. En este caso, vamos a poner que para este modelo de bandera puede ser 2-3 voltios, vamos a suponer que este es de 2 voltios. O sea que habrá corriente por aquí si aquí tengo un voltaje, una diferencia de voltaje de 2 voltios. Como el source está a 0 voltios, quiere decir que aquí tengo que tener como mínimo 2 voltios para que este transistor esté en ON y funcione la corriente roja. Si vemos esto está conectado a negativo, por lo tanto no hay 2 voltios positivos y esto está cortado y esto está cortado. Por lo tanto, esto no está en ON, sino que está en OFF y se cumple lo que hemos visto, que aquí el rojo no hay corriente, por aquí no pasa corriente y por lo tanto, al no pasar corriente, el relé está desconectado y la bombilla no luce, que es lo que hemos visto. Esto está apagado en OFF. Bien, esta es la primera parte que hemos justificado que por qué está esto en OFF. Esta corriente la podríamos tachar, incluso decir, oye, esto de aquí realmente no pasa y como no pasa porque esto está en OFF, pues esto está como está. Lo único que pasa aquí corriente y esto tenemos el condensador este. ¿A qué voltaje está este condensador cargado? Vamos a verlo. Esto es un divisor de tensión, por lo tanto 9 voltios, una resistencia y otra resistencia que llega a tierra. Tenemos aquí 9 voltios, una resistencia de 10K y otra resistencia de 10K y tierra. Y en paralelo con resistencia de 10K tenemos aquí el condensador. El voltaje condensador será el mismo que el de la resistencia. Como son las dos iguales, quiere decir que esto tendrá 9 voltios, aquí caerán 4,5 y aquí caerán otros 4,5 voltios. Quiere decir que esto está a 4,5 voltios, la mitad, y el condensador estará cargado a 4,5 voltios. Esta es la situación. Si medimos los voltajes, aquí tenemos 0 voltios, con el polímetro medimos, vemos que esto está a 0 voltios y aquí no pasa corriente y ya está.
Aquí como no pasan corriente, todo esto está a 0 voltios. Siguiente caso, entonces, ¿qué es lo que sucede en el momento en que yo aprieto el pulsador? Vamos ahora, ¿qué pasa si tenemos esto por aquí? Dibujamos lo que está sucediendo. La corriente venía por aquí, viene por aquí y esto baja por aquí y a la vez tengo esto cargado el condensador a 4,5 voltios. Entonces, en el momento en que yo apriete el condensador, uno de los interruptores están en paralelo, cualquiera, o podríamos poner más. En el momento en que yo aprieto el condensador, vamos a hacerlo en color púrpura, aprieto el condensador y esto se conecta. Al conectarse esto de aquí, la corriente está roja, entonces ahora existe una nueva corriente, será esta púrpura, que viene por donde está abierto y ahora atraviesa el circuito que lo hemos abierto, llegará aquí. Aquí lo que hará la corriente se irá por la resistencia a tierra y aquí quedará un voltaje. Sabemos que un transistor MOSFET no, así como un transistor BJT, necesita dos cosas, que es voltaje más de 0,7 y una corriente de base. En un transistor MOSFET, aquí tendríamos que tener las tres dibujado así, drain source. Aquí lo único que necesita es que no hay corriente, la intensidad es 0, o está aislado, no hay intensidad de corriente, pero sí necesitamos un voltaje threshold, hemos dicho en este caso, de 2 voltios, mayor de 2 voltios. Entonces aquí que tenemos que tener 2 voltios para que este transistor MOSFET esté conectado. En el momento en que yo aprieto este pulsador, la corriente ahora viene por aquí y me viene por aquí. Ahora tenemos otro divisor de tensión. Vamos a ver cómo es. El divisor de tensión este que tenemos es 9 voltios que hay arriba. Baja por la resistencia de 10K y llega a la resistencia de 2,2K y va a tierra. Y este es el punto que llamaremos aquí el punto B. Este sería el punto A. A está a 4,5 voltios y ahora, ¿qué es lo que sucede en el punto B? Bueno, divisor de tensión, pues el voltaje en el punto B será voltaje en el punto B, voltaje total 9 por la resistencia de abajo, 2,2, entre la resistencia total que será 12,2. Vamos a ver, 9 por 2,2 entre 12,2. 9 por 2,2 igual entre 12,2. Y me da 1,6 voltios. Y aquí tenemos un problema. 1,6 voltios. Entonces, si realmente es 1,6 voltios, es menor que el voltaje threshold y el transistor este MOSFET está desconectado. Pero ¿qué es lo que nos hemos dejado? Aquí el error estaba, el problema es que aquí yo tengo 4,5 voltios. En el momento en que yo cierro aquí, estos 4,5 voltios que están aquí, esto tengo aquí a 4,5 voltios, y en el momento en que yo cierro el interruptor, no es este divisor de tensión el primero que le llega a la corriente, que sería 1,6, que además sería insuficiente, sino que lo que le llega es este 4,5 voltios, viene por aquí y le llega al transistor MOSFET los 4,5 voltios. Este 4,5 voltios luego se va a perder aquí al caer por resistencia de 2,2K, pero tiene un impulso positivo mayor que el de 2 voltios y lo que hace que este transistor se conecte. Si el momento en que el transistor se conecta, la corriente esta a través del relé puede pasar. El transistor está en on, atravesará la bobina del electroimán, entrenador source y irá corriente, porque esto está en on. En el momento en que yo apriete aquí, los 4,5 voltios del condensador se le aplican al MOSFET que se conecta. Se conecta al transistor. ¿Qué es lo que sucede? El relé, pues los dos contactos se pasan a activo. Sería este está normalmente conectado. Está normalmente desconectado. Hacemos aquí. Esto ahora estará conectado así. Y lo mismo este de aquí, que borramos aquí y lo conectamos aquí.
Momento en que se conecta al relé, la bombilla esta lucirá porque ya hemos conectado el relé y veremos ahora qué es lo que sucede aquí. Al cambiar el relé en segunda posición, todas las corrientes cambian. Veamos qué pasa con las nuevas corrientes. Vamos a hacer una copia del circuito, por si luego nos hace falta. Y volvemos aquí. Y ahora vemos ahora qué pasa habiendo el momento en que esto está el relé en on y entonces por lo tanto tenemos los contactos del relé aquí. Esto vemos que está encendido y brilla, está encendido. Esto está en on, el relé. El relé está en on, ¿por qué? Porque aquí pasaba corriente a través de la bobina. Esto, ¿por qué? Porque aquí teníamos que esto estaba en on, había 4,5 voltios justo en el momento en que yo he bajado el interruptor y los 4,5 voltios de aquí se han aplicado a la base a la gate puerta del transistor MOS. Y ahora, ¿qué es lo que ha sucedido con las corrientes de la izquierda? Las corrientes de la izquierda ahora cambian. Entonces, fijamos ahora, lo hacemos en rojo, ahora por la izquierda las corrientes vendrán por aquí. Esto lo decimos que lo hemos tenido apretado. Entonces, esto baja por aquí y ahora esto puede venir por aquí y venir por aquí. Y aquí tendremos, aquí la corriente no va porque en el transistor MOSFET no consume corriente, pero habrá un voltaje en el punto B. Ahora sí que podemos aplicar otra vez ahora el divisor de tensión en el circuito rojo y tengo aquí 9 voltios, una resistencia baja de 2,2K, llega al punto B y otra resistencia de 2,2K. Como las dos son iguales, quiere decir que el voltaje en el punto medio es la mitad, 4,5 voltios. Ahora tenemos aquí un voltaje igual que cuando hemos apretado aquí el pulsador la primera vez, estos 4,5 voltios lo hemos aplicado al transistor. El momento en que el relé se conecta, este segundo contacto me mantiene aquí los 4,5 voltios y si hay 4,5 voltios siguen on y se mantiene, se retroalimenta. Estamos retroalimentando el relé. El relé mismo, cuando conecta, hace que le llegue aquí esta corriente. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Por aquí ya no llega corriente y este condensador, ¿qué le pasa a este condensador? Que ha aplicado los 4,5 voltios momentáneamente al transistor, pero una vez aquí ya no llega corriente, aquí teníamos antes 4,5 voltios, porque llegaba la corriente por aquí, bajaba por aquí, venía por aquí. Ahora que ya no llega corriente, deja de haber estos 4,5 voltios, en todo caso vendrán, sí, estarán aquí, no. El momento en que yo suelte el interruptor, ya estos mientras estoy apretando, sí, pues estos 4,5 voltios que hay aquí, vienen por aquí y llegan aquí y el condensador no se descarga. O sea, mientras yo estoy apretando, el condensador se queda en 4,5 voltios. Pero ¿qué sucede en el momento en que yo ahora cojo y corto esto? En el momento en que corto el circuito, suelto ahora el transistor, estos 4,5 voltios ya no llegan aquí. Y por lo tanto, aquí ya no tengo los 4,5 voltios. En el momento en que suelte, aquí ya no llegan los 4,5 voltios porque está cortado. Aquí tengo 4,5 voltios, esto como está cortado no hay nada, y aquí tengo 0 voltios. ¿Qué es lo que hará el condensador? Pues descargarse. El condensador se descargará a través de la resistencia eléctrica. Aquí tengo carga positiva y aquí tengo esto a 0 voltios, o no hay voltaje aquí ya. Aquí tengo 0 voltios de más a menos y se irá descargando el condensador en 4,5 voltios, se irá descargando por aquí hasta llegar a 0 voltios. Bien, hemos apretado una vez, se ha conectado, soltamos y se descarga el condensador y esto sigue conectado. ¿Qué es lo que pasa cuando ya aprieto la siguiente vez? Entonces, si ahora aprieto la siguiente vez, esto lo tenemos a 0 voltios, este condensador que se ha descargado, por lo tanto aquí tengo 0 voltios. Y aquí tengo 0 voltios también. Esto estaba así, luego borramos este de aquí también. Los tenemos en principio conectado, el relé, y los dos, este que brilla y este que retroalimenta. ¿Qué pasa? Y la corriente que venía por aquí.
Y esto da un voltaje aquí, 4,5, que conecta esto y por lo tanto aquí vuelve a haber corriente. Se mantiene la corriente del relé. ¿Qué pasa en el momento en que yo aprieto borramos un momento ahora las corrientes para no... Esta de aquí también. Y ahora, ¿qué pasa en el momento en que vuelvo a apretar? He apretado una vez y ahora vuelvo a apretar por segunda vez y lo haremos en verde. Vuelvo a apretar por segunda vez, ahora el interruptor. El momento que tengo el interruptor apretado, vamos a ver qué le pasa a las corrientes. La corriente esta que venía por aquí, pues sigue viniendo por aquí, por el principio no ha cambiado. Y ahora el 2,2K, aquí antes venía por aquí, ahora sin embargo podría venir por aquí. ¿Qué es lo que sucede? Más que la corriente viene por aquí, momentáneamente yo aquí tengo 0 voltios. O sea que en el momento en que yo aprieto el pulsador es como si conectara 0 voltios a este punto. Estos 0 voltios vienen aquí. O sea que momentáneamente estos 4,5 que había aquí de voltaje, en el momento en que yo aprieto esto de aquí, le conecto los 0 voltios. Es como si lo dejara a 0 voltios. Pues lo conectara el cable a tierra, momentáneamente. Entonces, al haber 0 voltios, esto es como otro 5 pasa a ser 0 voltios y el MOSFET pasa a estar en off. Al apretar un momento, los 0 voltios que hay aquí, ¡pum!, es como si se los conectara al transistor que lo desconecta. Si desconecto el transistor y por aquí ya no pasa, no hay voltaje, esto estará cortado. Y por lo tanto, si esto está cortado, la corriente no atravesará tampoco el relé y al no atravesar la bobina del electroimán, se desconecta el relé y volvemos a la situación inicial, que es que el relé desconectado y por lo tanto vuelve al normalmente abierto. Al volver a cambiar aquí esta segunda opción, aquí la luz se apagará, esto se apagará, esto estará apagado, no lucirá y esto de aquí volveremos, esta corriente no sucederá, ahora ya no va por aquí, sino que, bueno, aquí hemos borrado de más, esta corriente ya no va por aquí y volvemos a repetir el circuito inicial, que la corriente volverá a ir entonces por aquí, volverá a venir por aquí, volverá a cargar el condensador y volveremos a la posición inicial donde esto estaba apagado. El condensador se irá cargando hasta los 4,5 voltios y cada vez pues eso que apretamos un pulsador se conecta y volvemos a apretar y se apaga. La clave está aquí en este condensador que cuando está en off está cargado y cuando yo aprieto el pulsador transmito la carga del condensador al MOSFET y lo conecto y viceversa. Cuando está en off el condensador está cargado y cuando aprieto la carga del condensador pasa al transistor que lo pone en on. Y viceversa, cuando está en on, cuando esto estaba conectado el condensador se descarga y entonces cuando aprieto lo que hago al estar el condensador descargado, pongo el transistor, el MOSFET, lo pongo a 0 voltios y lo paro. Y al parar el transistor paro el relé y lo vuelvo a poner en off todo. Y así cada vez que aprieto